Mi nombre es Evelyn González, a mí me correspondió DeviceNet. ¿Qué es DeviceNet? DeviceNet es un protocolo de comunicación usado en la industria de la automatización para interconectar dispositivos de control para intercambio de datos. Es una red digital multipunto para conexión entre sensores, actuadores y sistemas de automatización en general. DeviceNet está orientado a los niveles de automatización medio y bajo, es decir, dentro de la pirámide de automatización se encuadra en el nivel de planta y en algunos casos en el nivel de célula. Esta tecnología fue desarrollada para tener máxima flexibilidad entre los equipos de campo e interoperabilidad entre diferentes fabricantes. Introducido originalmente en 1994 por Allen Bradley, DeviceNet transfirió su tecnología a OTBA en 1995. La OTBA es una organización sin fines de lucro compuesta por cientos de empresas alrededor del mundo que mantienen, difunden y promueven la tecnología DeviceNet y otras redes basadas en el protocolo SIP. La red DeviceNet está clasificada en el nivel de red llamada Device Bus, cuyas características principales son alta velocidad, comunicación a nivel device, que incluyen comunicación con equipos discretos y analógicos y alto poder de diagnóstico de los dispositivos de red. La tecnología DeviceNet es un estándar abierto de automatización con el objetivo de transportar dos tipos principales de información: datos cíclicos de sensores y actuadores directamente relacionados al control y datos no cíclicos indirectamente relacionados al control como configuración y diagnóstico. Los datos cíclicos representan la información intercambiada periódicamente entre el equipo de campo y el controlador. Por otro lado, los no cíclicos son informaciones intercambiadas eventualmente durante la configuración o diagnóstico del equipo de campo. La capa física y de acceso a la red de DeviceNet está basada en la tecnología CAN y las capas superiores en el protocolo SIP, que definen una arquitectura basada en objetos y conexiones entre ellos. El CAN fue originalmente desarrollado por la Bosch para el mercado de automóviles europeos para sustituir el cableado costoso por un cable en red de bajo costo en automóviles. Como resultado, el CAN tiene una respuesta rápida y confiable, alta para aplicaciones principalmente en las áreas automovilísticas. El protocolo de comunicaciones CAN proporciona los siguientes beneficios. Ofrece alta inmunidad a las interferencias, habilidad para el autodiagnóstico y la reparación de errores de datos. Es un protocolo de comunicaciones normalizado, con lo que se simplifica y economiza la tarea de comunicar subsistemas de diferentes fabricantes sobre una red común o bus. El procesador anfitrión delega la carga de comunicaciones a un periférico inteligente, por lo tanto, el procesador anfitrión dispone de mayor tiempo para ejecutar sus propias tareas. Al ser una red multiplexada, reduce considerablemente el cableado y elimina las conexiones punto a punto, excepto en los enganches. Un ejemplo de la red DeviceNet se muestra en la figura. Una red DeviceNet puede tener hasta 64 dispositivos donde cada uno ocupa un nodo en la red, direccionados de 0 a 63. Cualquiera de ellos puede ser utilizado, aunque el uso de la dirección 63 no es recomendable, ya que se utiliza para la puesta en marcha. Características de la red. Topología basada en bus principal con ramificaciones. El bus principal debe ser hecho con el cable DeviceNet grueso y las ramificaciones con el cable DeviceNet delgado o plano.
Cables similares podrán usarse siempre y cuando sus características eléctricas y mecánicas sean compatibles con las especificaciones de los cables estándar de BiceNet. Otras características a destacar son: permite el uso de repetidores, bridge, ruteadores y gateways. Soporta hasta 64 nodos, incluyendo el maestro, direccionados de 0 a 63. Cable de 2 pares, uno para alimentación de 24 voltios y otro para comunicación. Capacidad de insertar y cambiar en caliente sin interrumpir la red. Compatible con equipos alimentados por la red de 24 voltios o como que tengan su propia fuente. Uso de conectores abiertos o cerrados. Protección contra conexión inversa y cortocircuito. Alta capacidad de corriente en la red hasta 16 amperios. Usa la misma energía de la fuente de alimentación. Varias fuentes pueden ser usadas en la misma red para satisfacer las necesidades de la aplicación en términos de carga y la longitud de los cables. Velocidad de comunicación seleccionable, de 125, 250 y 500 kilobits por segundo. Comunicación basada en conexiones de entrada y salida y modelo de pregunta y respuesta. Diagnóstico de cada equipo y de la red. Transporte eficiente de datos de control discretos y analógicos. Detección de direccionamiento duplicado en la red. Mecanismo de comunicación extremadamente robusto para interferencias electromagnéticas. DeviceNet es una de las 3 tecnologías de redes abiertas y estandarizadas cuya capa de aplicación usa el ZIP, al lado de ControlNet y de Ethernet IP. Posee una estructura común de objetos, es decir, es independiente del medio físico y de la capa de enlace de datos. Esta utiliza una capa de aplicación estándar integrada a interfaces de hardware y software abiertas, constituye una plataforma de conexión universal entre componentes en un sistema de automatización, desde la fábrica hasta el nivel de Internet. ZIP tiene 2 objetos principales: transporte de datos de control de los dispositivos de entrada-salida, transporte de informaciones de configuración y diagnóstico del sistema que controla. Un nodo de BiceNet es entonces modelado por un conjunto de objetos ZIP, los cuales encapsulan datos y servicios y determinan así mismo su comportamiento. La capa de enlace de datos. DeviceNet utiliza el estándar CAN sobre la capa de enlace de datos. El gasto mínimo requerido por el protocolo CAN en esta capa mejora el trabajo de DeviceNet cuando se trata de mensajes. El marco de datos DeviceNet utiliza solamente el tipo de estructura de datos del protocolo CAN. El protocolo utiliza un mínimo de banda para transmisión de los mensajes de ZIP. El formato de la estructura de datos de DeviceNet se muestra en la figura. Entonces, como podemos ver, tiene un inicio, un identificador, un RTR de bit, el campo de control, campo de datos, el secuenciador, el delimitador de CRC, el bit de acknowledge, delimitador de acknowledge, final del frame y el espacio entre frames. Modos de comunicación. El protocolo de BiceNet tiene 2 tipos básicos de mensajes: mensaje cíclico y explícito. Cada uno de ellos es adecuado a un determinado tipo de datos. El cíclico de entrada y salida es un tipo de telegrama síncrono dedicado al procesamiento de datos prioritarios entre un productor y uno o más consumidores. Se dividen de acuerdo con el método de intercambio de datos, los cuales son el cambio de estado, que es el método de comunicación, donde el intercambio de datos entre el maestro y esclavo ocurre cuando hay cambios en los valores. Monitoreados, controlados hasta un cierto límite de tiempo. Cuando este límite es alcanzado, la transmisión y recepción ocurre incluso sin alteraciones. La configuración de esta variable de tiempo es hecha en el programa de configuración de la red. Y el cíclico, que es otro método de comunicación muy semejante al anterior, la única diferencia está en la producción y consumo de mensajes.
En este tipo, todo el intercambio de datos ocurre en intervalos regulares de tiempo, independientemente de ser alterados o no. Este periodo también es ajustado en el software de configuración de la red. El Bitstrop es un método de comunicación donde el maestro envía un telegrama por la red con 8 bytes de datos. Cada bit de estos 8 bytes representa un esclavo que se direcciona y responde de acuerdo con lo programado. El Powler es un método de comunicación en el que el maestro envía un telegrama a cada uno de su lista de esclavos. Asimismo, en cuanto reciba la solicitud del maestro, el esclavo responde rápidamente a dicha solicitud. Este proceso es repetido hasta que todos sean consultados, reiniciando el ciclo. Y el mensaje explícito, que es un tipo de telegrama de uso general y no prioritario, utilizado principalmente en tareas asíncronas, tales como parametrización y configuración del equipo. Capa física y medio de transmisión. DeviceNet usa una topología de red de tipo bus principal derivación que permite que tanto la comunicación como la alimentación estén presentes en el mismo cable. Esta alimentación es suministrada por una fuente conectada directamente en la red y posee las siguientes características. 24 voltios DC, salida DC aislada de la entrada AC, capacidad de corriente, compatible con los equipos instalados, el tamaño total de la red varía de acuerdo con la velocidad de transmisión, 125, 250 o 500 kilobits por segundo. Las especificaciones del DeviceNet definen la topología y los componentes admisibles. La especificación también trata el sistema de aterramiento, mezcla entre el cable grueso y el delgado, terminadores y energía de alimentación. La topología básica con derivación principal utiliza un cable, dos pares trenzados separados para alimentación y señal. El cable grueso o delgado puede ser usado para líneas principales o derivaciones. La distancia entre los extremos de la red varía con la velocidad de datos y la longitud del cable. En la tabla, en la figura que se muestra, se ven, digamos, las longitudes del cable permitidas según la velocidad seleccionada. Las variedades de topologías posibles se ven también en la figura, entonces como podemos ver, está un bus, está una estrella, hay también un árbol y está una topología mixta. Muchas gracias.